Nosotros, todos los fiscales federales del país, somos en primer lugar competentes para las investigaciones penales derivadas por los incumplimientos a los aislamientos dispuestos por el Poder Ejecutivo por los decretos 260 y 297 de este año. Nosotros, en cuanto a las violaciones, los incumplimientos al aislamiento dispuestos del 19 de marzo por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que estamos haciendo es instruir a las fuerzas federales y la Policía de Entre Ríos, coordinar la realización de distintos operativos y, por supuesto, se labran actas por parte de los funcionarios que intervienen que van a ser elevadas al Poder Judicial o a este Ministerio Público Fiscal de la Nación oportunamente, y con ello vamos a iniciar actuaciones judiciales. Hay que tener en cuenta que se han labrado ya más de 700 actas desde el inicio de la vigencia de esta disposición, es decir, desde las 0 horas del día 20 del corriente mes y año. ¿Eso en territorio provincial de aquí de Entre Ríos? No, en el territorio de las jurisdicciones de las Fiscalías Federal de Paraná y Victoria, es decir, 7 departamentos que son La Paz, Paraná, Diamante, Nogoyá, Tala, Gualeguay y Victoria. Solo en esos departamentos se han logrado más de 700 actas, como estaba diciendo. Por otra parte, tenemos numerosas investigaciones en curso por presuntas violaciones al aislamiento dispuesto por el decreto 260. Ese decreto, recordemos, obligó a las personas que se encuentren comprendidas en distintos casos. Por ejemplo, casos confirmados de COVID-19, casos sospechosos, casos allegados, es decir, aquellas personas que tuvieron contacto con esas personas, y aquellos provenientes de las zonas afectadas que el Ministerio de Salud de la Nación iba incorporando a la nómina de los países justamente considerados como zonas afectadas, que también deberían guardar cuarentena dentro de los 14 días desde su arribo al país. Hemos tenido denuncias, presentaciones, hemos tomado conocimiento motu propio, por supuesto por la actividad de la prensa, etcétera. Hemos tenido conocimiento de distintas maneras, por distintas vías, y todo ello ha derivado en inicio de investigaciones justamente tendientes a determinar esto, precisamente, que en definitiva todo confluye hacia lo mismo, hacer respetar los aislamientos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y en caso de que así no fuere, determinar quiénes son los responsables y en su momento arribar a las respectivas condenas penales si eso fuera lo que corresponde. Hay en algunas provincias que se ha hecho mención de que personas que no han respetado, con esto que usted mencionaba, están cumpliendo con prisión domiciliaria. ¿Esta es una instancia que se podría alcanzar aquí también? Desde luego, nosotros tenemos en todos los casos que, digamos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que el aislamiento debe ser cumplido. Por lo tanto, si una persona se advierte incursa en algún delito, debe disponerse su encierro cautelar, su prisión preventiva. ¿Pero dónde? En el domicilio o en el lugar de cumplimiento del aislamiento. Porque aquí hay que tener en cuenta que hay que coordinar y hacer jugar conjuntamente la medida del aislamiento, que es una medida sanitaria, junto con la medida tendiente a resguardar los fines del proceso penal, es decir, el encierro cautelar de la persona. Todo esto lleva a que el encierro cautelar, la prisión preventiva, se cumpla precisamente en el domicilio, exactamente, y siempre guardando las medidas que deben ser guardadas, dependiendo cuál es el motivo por el cual usted debe guardar aislamiento. Si es una persona comprendida en la norma general del aislamiento social preventivo y obligatorio, o bien si es una persona, caso confirmado, sospechado, etcétera. ¿Multas también se pueden labrar, doctor? ¿Y los montos, en este caso, cuáles serían? ¿Esto está estipulado? En el decreto 297/2020, lo que está estipulado es la posibilidad que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación y las provincias, a través de sus policías provinciales, de proceder a la retención preventiva de quienes se encuentren incumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio a bordo de vehículos. Esto es lo que se puede hacer. Ahora bien, si además de eso se están incumpliendo normas de tránsito, normas municipales, se pueden imponer sanciones de multa. Pero en principio, la sanción de multa se establece como una accesoria de la sentencia penal. En definitiva, está previsto esto en el artículo 23 del Código Penal. Hay secuestro de vehículos que se están produciendo además en el territorio de la provincia, en estos 7 departamentos que usted mencionaba. Efectivamente, se han registrado desde la noche de ayer secuestro de vehículos y tengo entendido que se están desarrollando en este momento. Esto está siendo instruido por el Juzgado Federal número 1 de Paraná y llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.
Doctor, y consultarle, hay una denuncia con respecto a una paciente que estaría sospechada de haber contraído coronavirus y sus familiares no habrían respetado la cuarentena y por esta situación justamente la señora está contagiada y está temiendo que personal sanitario del mismo sanatorio también haya contraído la enfermedad. ¿Tiene información al respecto? ¿Se está trabajando en este caso? Nosotros tenemos varias investigaciones en curso. Sin entrar en particularidades que no corresponde divulgar a esta altura de las investigaciones, tenemos numerosas denuncias relacionadas con hechos de violación a precisamente el deber de guardar aislamiento para los casos sospechosos. Estos casos hay que tener en cuenta que de determinarse la responsabilidad de quienes así actuaren, les cabría una pena de prisión de 3 a 15 años. Eso es lo que prevé el artículo 202 del Código Penal. Así de grave es la infracción penal que podrían haber cometido, porque claro, están propagando una enfermedad contagiosa y peligrosa para las personas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos investigando en numerosas ocasiones, en numerosos casos, y bueno, todavía estamos en periodo de investigación y ya se determinará eventualmente las responsabilidades del caso. ¿Usted tiene conocimiento por qué no se ha cumplido con la cuarentena? ¿Esto de algunos justificativos o descargos o todavía esa instancia no ha llegado a partir de las actas que se han labrado, que usted mencionaba que son 700? ¿Cómo se las puede dividir? Sí, nosotros tenemos una serie de situaciones que son sumamente diferentes. Siempre ahora hablando del aislamiento general, ¿no? El aislamiento que debemos guardar, salvo quienes nos encontramos exceptuados de hacerlo, dispuesto por el decreto 297/2020. Aquí hay situaciones de distinta índole, pero lo que es importante es que el grupo de casos tiene un denominador común. Están deambulando sin encontrarse exceptuada su actividad o el motivo por el cual están deambulando. Esto es, haciendo o alegando estar haciendo compras, pero en lugares muy distintos, muy alejados de su domicilio, situaciones en las cuales dicen concurrir a asistir a un adulto mayor, pero no tienen el justificativo para hacerlo, y otros que directamente no tienen ningún tipo de alegación posible porque, insisto, deambular solo se puede para proveernos de los elementos necesarios para la vida cotidiana, pero en lugares próximos al domicilio. Así que, como digo, el único denominador común que hay que tener en cuenta es que no hay que deambular fuera de estas mínimas y pocas situaciones descritas en el decreto 297/2020. Con respecto a denuncias por eventos privados que se hayan concretado desde que el decreto está vigente, ¿esto también ha ocurrido? Estamos investigando un par de situaciones que nos llegaron a través de redes sociales, pero bueno, eso es todo lo que le puedo decir por el momento para justamente garantizar los fines de la investigación. Doctor, ¿la población puede hacer una denuncia si sospecha de que algún vecino está incumpliendo con esta medida y en todo caso cómo comunicarse con ustedes para poder concretarla? Mire, la forma más efectiva y realmente que está fluyendo de una manera muy natural y muy efectiva es comunicarse con cualquiera de las fuerzas, tanto las fuerzas federales, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, o bien con la comisaría o la dependencia de la Policía de Entre Ríos más próxima a su domicilio o que tenga a mano con el número de teléfono. Lo puede hacer a través del 911, es decir, todas las líneas de comunicación que tienen las fuerzas de seguridad están receptivas a recibir estas comunicaciones, estas denuncias. Lo que se dispone es una inmediata constatación de la situación denunciada y, por supuesto, a partir de allí, las alternativas del procedimiento van a depender de las constataciones que se efectivicen.